Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Hoy vamos a aprender las consecuencias del insensato error de Saúl. ¿Y por qué cometió Saúl tal error? Porque no estaba comprometido con el plan de Dios, ni con los propósitos de Dios, ni con la voluntad de Dios, sino que más bien Saúl miraba las cosas desde una perspectiva humana. Y en esto hay un principio muy importante. Cuando miramos el mundo desde la perspectiva humana, siempre careceremos de discernimiento y tomaremos decisiones insensatas que deshonran a Dios, que no lo glorifican y que al final nos traerán una gran pérdida. Vamos a ver exactamente esa conclusión en las palabras de Samuel el profeta. Así que dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 13. Primero de Samuel, capítulo 13, y vamos a iniciar en el verso 11. Recuerden lo que sucedió. Saúl acababa de actuar según sus propios pensamientos, tomando el papel de sacerdote, ofreciendo tanto el holocausto como las ofrendas de paz, algo que le estaba prohibido hacer. ¿Por qué? Dios no ordenó que cualquier israelita pudiera hacer eso, cualquiera de entre los hijos de Israel. Más bien le dio tal asignación ¿a quiénes? A los sacerdotes. Así que mira conmigo como dije, primero de Samuel capítulo 13, verso 11, donde dice: Samuel hablando. Samuel dijo: ¿qué has hecho? Ahora veremos la respuesta de Saúl. Y Saúl dijo: es que vi que el pueblo se dispersaba de mí, y tú no viniste en los días señalados. Y los filisteos se estaban reuniendo en Micmas. Bien, lo que vemos aquí es una declaración falsa, porque lo que Saúl está diciendo es mentira. Él le dice a Samuel: tú no viniste en los días señalados. Falso. Samuel vino el séptimo día. Él vino en el momento correcto. Lo que pasó fue simplemente que Saúl sintió la presión porque el pueblo se dispersaba de él. Ellos carecían de fe, no veían un líder piadoso a quien seguir, y vemos algo aún más revelador todavía en la Escritura. Fue por causa de la infidelidad o la falta de fe de Saúl que el pueblo se dispersó, cuando él tomó la iniciativa por sí mismo de hacer ¿qué? De ofrecer esos holocaustos y ofrendas de paz que le estaban prohibidos hacer. Y por causa de eso, vamos a ver de una manera más precisa lo que el profeta Samuel le respondió. Ve conmigo, por favor, a la segunda parte del verso 12. Leemos. Saúl dijo: ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal, y delante del Señor yo no he suplicado. Así que dice aquí que Saúl estaba preocupado por algo. Yo sabía que los filisteos estaban descendiendo y venían contra mí, y yo no había suplicado al Señor. Esa palabra implica que él no había orado y no había buscado sus bendiciones. Desde un punto de vista, esto es algo muy bueno que debemos hacer, obviamente. Pero aquí está el problema. ¿Qué hizo Saúl? Dice, por tanto, fui forzado. Eso no es verdad. Él no fue forzado a hacer lo que hizo. Pero él dice, fui forzado a ofrecer el holocausto. Nunca hagas algo que Dios no te ha permitido hacer. Algo que Él te ha dicho que está prohibido. Lo que vemos aquí es que Saúl
no estaba diciendo la verdad, sino que buscaba encubrir lo que había hecho, poniendo una excusa. ¿Qué tipo de excusa? Él vio que los filisteos estaban descendiendo contra él en este lugar. ¿Qué lugar? Mira al final del verso 11, en Micmas. Y continúa diciendo, ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal. Y delante del Señor yo no he suplicado. Por lo tanto, fui forzado y ofrecí el holocausto. ¿Qué quiere decir él cuando dice fui forzado? Bueno, él fue forzado por lo que sus ojos veían. Él no estaba mirando esto desde una posición de fe. No se basó en lo que Dios había dicho, sino que antes miraba su situación desde una perspectiva humana. Por lo tanto, temió al enemigo en lugar de confiar en Dios, que nuestro Dios, el Dios de Israel, es un Dios que libra. ¿Qué tipo de Dios es Él? Él es un Dios salvador. Lo que vemos fundamentalmente es que el rey Saúl no creía eso. Sigamos al verso 13. Samuel va a ser muy preciso en este verso cuando dice, Samuel dijo a Saúl, has actuado neciamente. Bien, él actuó neciamente. ¿Por qué? ¿Qué significa actuar neciamente? Bueno, no tenemos que adivinar, ni tenemos que especular, porque la palabra de Dios nos lo dirá exactamente. Mira de nuevo. Samuel le dijo a Saúl, has actuado neciamente. ¿Y qué es actuar neciamente? No has guardado el mandamiento del Señor tu Dios. Y luego dice que Él te lo ha mandado y por tanto ahora, y noten que hay un cambio, como no has guardado el mandamiento de Dios, ahora, y esta palabra ahora bíblicamente hablando, es un ahora con un fuerte sentido de urgencia. Vamos a ver un cambio. ¿Qué cambio? Bueno, mira cuidadosamente nuestro verso a mitad del versículo 13, donde dice, por tanto, ahora, el Señor habría establecido tu reino sobre Israel ad olam, es decir, para siempre. Eso es lo que Dios estaba dispuesto a hacer con el rey Saúl. Pero, ¿cuál es el problema? Él actuó neciamente. ¿Qué nos conduce a actuar neciamente? Cuando miramos las cosas desde nuestro punto de vista y confiamos en nuestra perspectiva en lugar de confiar en la perspectiva de Dios. Dios lo sabe todo. Dios es omnisciente. Es decir, Él conoce todas las cosas. ¿Y desde cuándo Dios conoce todas las cosas? Siempre lo ha sabido todo. Por lo tanto, es sabio que nosotros obedezcamos a Dios. Y si el rey Saúl hubiera hecho eso, entonces el reino de Saúl habría sido establecido ¿hasta cuándo? Bueno, recuerden esa expresión ad olam. La palabra olam es un adjetivo. Normalmente se traduce en el sentido de todo espacio o todo tiempo. De lo que estamos hablando aquí es de algo que es eterno o para siempre. He compartido con ustedes que esta palabra para siempre es el mejor adjetivo para describir el reino de Dios. Entonces, lo que Samuel le estaba diciendo al rey Saúl es que si hubieras obedecido, si no hubieras actuado neciamente, si no hubieras permitido que tu perspectiva fuera la influencia en tu vida, sino que ¿cuál debería ser la influencia en tu vida? Bueno, Samuel ya lo ha dicho, son los mandamientos de Dios. Cuando le decimos sí a la instrucción de Dios, cuando implementamos su palabra en nuestra vida, eso es algo sabio. ¿Y qué es lo que esto hará? Nos llevará a la bendición. Pero cuando permitimos que nuestras circunstancias y la manera como vemos nuestras circunstancias sean la clave para nuestro proceso de toma de decisiones, vamos a actuar cada vez neciamente. Y lo que Dios estaba dispuesto a hacer, lo vamos a perder. Oye esto con atención. Lo vamos a perder. Eso es lo que le sucedió a Saúl.
sufrió una gran pérdida porque ya el reino no se establecería bajo su linaje, puesto que Dios se lo quitará a Saúl. Mira ahora el verso 14. Y ahora tu reino no será establecido. ¿Por qué? Dice, porque el Señor ha buscado para sí mismo, o de sí mismo, ¿qué tipo de hombre? Un hombre de acuerdo con su corazón. ¿Qué significa eso de su corazón? He compartido muchas veces que la palabra corazón bíblicamente se relaciona con el pensamiento, porque Proverbios 23 dice, como el hombre piensa en su corazón. Así que vemos que el pensamiento y el corazón van juntos. Lo que Dios está diciendo a través de Samuel es esto, que Dios está buscando a alguien que piensa como Dios piensa. ¿Y cómo podemos pensar como Dios piensa? Cuando implementamos las instrucciones de Dios, su palabra, en nuestra vida. Ese es nuestro llamado. Entonces leemos aquí, y ahora tu reino no será establecido, porque el Señor ha buscado para sí un hombre de acuerdo con su corazón. Es decir, que el Señor ha ordenado que sea una persona comprometida con pensar de la manera como Dios piensa. Dice que Dios le ha mandado que sea, y esta palabra aquí, Nagid, tiene que ver con un comandante. Uno que al hablar, el pueblo obedece. Dice, un comandante sobre su pueblo, porque tú no has guardado lo que Él te ha mandado. O sea, lo que el Señor le había mandado a Saúl. Bien, si prestas atención, verás que numerosas veces en los primeros versos de esta sección, Samuel le dice a Saúl, no has guardado el mandamiento del Señor. Si queremos tener la perspectiva de Dios, la recibiremos cuando obedezcamos la instrucción de Dios, cuando sintamos la necesidad desesperada de tener la perspectiva de Dios y de ver las cosas como Dios las ve para que podamos tomar decisiones sabias y tener discernimiento. Es solo cuando estamos caminando en obediencia, y la obediencia está ligada a la humildad, es solo cuando somos humildes y caminamos en obediencia que vamos a ver las cosas correctamente y tendremos la mente de Cristo para que podamos hacer lo que agrada a Dios. Y ese es el llamado de todo discípulo del Mesías, ser del agrado de su Señor, haciendo las cosas que Él haría. ¿Y cómo sabemos qué haría el Mesías? Muy sencillo. Cuando miramos la Escritura, vemos algo. El Mesías jamás pecó. ¿Qué significa eso? Que nunca violó la palabra de Dios. Y ese es un ejemplo que necesitamos tomar en serio en nuestra vida. Bueno, vamos ahora a leer el versículo 15. Y Samuel se levantó y subió de Gilgal al monte de Benjamín. Algunos dirán Gabaa de Benjamín y está bien. Eso es lo que significa literalmente Gabaa, colina o loma. Y Saúl hizo algo. Dice que Saúl contó al pueblo y encontró que los que estaban con él eran aproximadamente 600 hombres. Vemos aquí que solo quedaban 600 hombres todavía con Saúl. Ahora, la semana pasada leímos que en un determinado momento había 3,000 hombres con él, 2,000 con él y 1,000 con Jonatán su hijo. Pero aparentemente 2,400 se habían marchado debido a la falta de fe de Saúl y debido a su pecado y a su necedad al actuar como sacerdote, cuando no tenía el derecho de hacer eso. Entonces vemos aquí que quedaban 600 hombres con él. Pasemos ahora al verso 16. Saúl y Jonatán, su hijo, y el pueblo que fue hallado con ellos, ¿qué estaban haciendo? Estaban habitando en Gabaa de Benjamín. Esto queda en esa misma área general de Benjamín, en la colina de Benjamín, pero leemos mientras continuamos en el verso 16, que los filisteos acamparon, ¿dónde? En Micmas. Verso 17. Bien, es muy importante que prestemos atención a las palabras del texto. Y tenemos aquí
La segunda palabra del verso 17 es la palabra ha-mashhit. Esa palabra aparece en otro lugar de la Escritura como el destructor. Aquí estamos hablando del ejército filisteo que estaba preparado y comprometido con algo. Y me refiero a destruir al pueblo de Dios. Eso es lo que aprendemos de este verso. Y dice aquí, el destructor salió del campamento de los filisteos. ¿Y cómo salieron? Noten, en 3 grupos. Literalmente dice en 3 cabezas. Una cabeza se volvió al camino de Ofra, a la tierra de Shual. Luego dice, y un grupo, una de estas cabezas, se volvió o se volteó hacia el camino de Bet-Jorón, y la otra cabeza se volvió al camino de la frontera que mira sobre el valle de Zeboim. Así que vemos 3 lugares diferentes y lo que está sucediendo es esto. El enemigo se está dividiendo en escuadrones. ¿Por qué? Bueno, porque su estrategia es divide y conquista. Él se despliega en 3 lugares y si eres bueno en geografía, notarás algo. Basado en dónde están Saúl y sus hombres, incluyendo a su hijo, lo que están haciendo es esto. Se están dividiendo en estos 3 grupos por una razón, con el fin de cortar los lugares hacia donde Saúl y Jonatán pudiesen huir. Su intención es capturarlos y ¿qué más quieren hacer? Quieren ejecutarlos. Y vamos a aprender otro detalle aterrador desde el punto de vista de Saúl en un momento. Así que vemos que se vuelven a estos 3 caminos diferentes y finalmente ese último grupo, noten que dice que se dirige al valle de Zeboim, que está hacia el yermo o el desierto, la palabra es Midbar. Verso 19. En el verso 19 vemos algo. Dice aquí, Vei Harash. Bien, esta palabra significa artesano, o quizá esté traducida en tu Biblia, y está bien, como un herrero, un sujeto que trabaja con metal. Y lo que dice es que no se halló ni un herrero en toda la tierra de Israel. ¿Por qué no? Porque los filisteos habían dicho, no sea que los hebreos fabriquen espada o lanza. Así que encontramos que los filisteos querían asegurarse de que los hijos de Israel no tuvieran armas. Y vamos a aprender algo en un momento. Pasemos al verso 20. Dice, y todo Israel bajaba. ¿A dónde bajaba? A los filisteos. ¿Para qué? Para pulir, y esto probablemente significa para afilar cada hombre su... Y tenemos diferentes palabras. Su reja de arado. Luego tenemos una palabra para su azadón, que es una herramienta para trabajar la tierra con fines agrícolas. Y su hacha. Y tenemos otra palabra aquí que también se puede traducir como reja de arado, pero probablemente significa algún otro utensilio que se usaba para arar en el campo, como por ejemplo una hoz. Verso 21. En el verso 21 necesitamos prestar mucha atención a las palabras porque dice aquí, y aconteció, y luego tenemos una palabra que tiene que ver con algo que está opaco o romo. Sabemos algo. Si estamos hablando de azadones o rejas de arado o hachas, queremos que estén afiladas. Pero vemos aquí que los implementos estaban romos. Y la siguiente palabra que vemos es pim. Si te fijas, algunas traducciones de la Biblia dirán que un pim es una parte de un ciclo, pero no es verdad. Si hacemos un buen estudio del origen de esa palabra pim, proviene de la palabra hebrea pei, que significa un filo. Lo que está diciendo es simplemente esto. Las herramientas estaban romas y sin filo. Hablamos del filo de la espada, o del filo de la lanza, o de la reja del arado, o del azadón, o de una hoz, de un hacha, o de lo que sea. Y dice aquí, sobre estas cosas,
las rejas del arado, los azadones, los tridentes y también las hachas. Dice aquí algo que es lo que ellos hacían. Dice que ponían, y esta es una palabra para colocar. Ellos ponían, colocaban, y la siguiente palabra es goes. ¿Qué significa? Esta palabra representa un elemento que se usa para afilar otras herramientas. Así que esto habla de dónde se ponía ese instrumento metálico, ya sea una reja de arado, o una espada, una lanza, un hacha, o algún otro tipo de instrumento metálico. Uno lo afilaría sobre este otro elemento, este goes, que encontramos al final del versículo 21. Pasemos ahora al verso 22, que dice: Aconteció en el día de la guerra, es la palabra milhamá, que es el término hebreo para guerra. Entonces dice: aconteció en el día de la guerra, que no fue hallada espada ni lanza en mano de todo el pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán. Pero luego continúa y dice, leyendo hacia el final del verso 22, pero sí fue hallada para Saúl y para Jonatán su hijo, o sea, que ellos dos sí tenían armas. Y estos eran quienes tenían el llamado de dirigir al resto del pueblo a la batalla. Pero solo piensa en esto, y por eso dije que era algo aterrador, porque si te fijas, había aproximadamente 600 hombres con Saúl y Jonatán, su hijo. Pero sabemos que esos 600 no tenían armas reales para pelear en batalla. ¿Y qué más sabemos? Bueno, supimos anteriormente que el enemigo, los filisteos, tenían 30,000 carros. Y vemos que tenían un gran número de hombres de a caballo también. Por lo tanto, los hijos de Israel estaban grandemente superados en número por los filisteos. Ahora, ¿puedes ver por qué Saúl estaba tan temeroso? ¿Y por qué sintió la necesidad en su carne de ofrecer esos holocaustos y sacrificios de paz para suplicar? Es decir, para rogarle a Dios que lo asistiera, con el fin de que Dios le diera la victoria. Pero aquí está el problema. Él no lo hizo según la instrucción de la Escritura. Saúl fue llamado a esperar. Ahora, ¿a quién tenía que esperar el rey Saúl? Al hombre de Dios, a Samuel. Vemos una y otra vez en la Escritura, en cuanto a Samuel, que nada negativo está escrito acerca de él. Él es un hombre de Dios que hace las cosas correctamente. Y por lo tanto, Samuel, ¿qué significa su nombre? Su nombre, Shmuel, significa el nombre de Dios, en referencia al carácter de Dios. Y aquí está la lección para nosotros. Si Saúl estaba tan comprometido con la presencia de Dios para esta batalla, ¿por qué no esperó a que el hombre de Dios llegara? Y Samuel llegó. Él había avisado que vendría el 7º día, y así hizo. No llegó tan temprano como a Saúl le hubiera gustado, porque Saúl estaba enfocándose en el pueblo, que se alejaba de él. Ya hablamos de esto. Unos 1,400 o 2,400 hombres en realidad se habían apartado de él y de Jonatán, y esto le causó una gran cantidad de ansiedad y temor. Pero al que debía temer realmente Saúl era a Dios. Si Saúl hubiera temido a Dios, ¿qué dice la Biblia? El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Pero, ¿qué dijo Samuel acerca de Saúl? Has actuado neciamente. Y otra vez, esta es una verdad muy importante. Siempre que miremos las cosas y tomemos decisiones basados en nuestra perspectiva, en lo que pensamos que es correcto, en cómo interpretamos la situación, siempre vamos a carecer de discernimiento y vamos a actuar de una manera que nos acarreará pérdidas. En este caso, la pérdida de la batalla. Pero también Saúl perdió su condición de rey por actuar neciamente. ¿Por qué? Porque no estaba comprometido con los mandamientos de Dios. Y te pregunto algo.
¿Estás comprometido o comprometida con los mandamientos de Dios? ¿Con lo que encontramos en su palabra? No importa si es el Antiguo o el Nuevo Testamento, cualquier cosa que Dios te pida, sé rápido en obedecer. Comprométete con ello. Si actúas así, encontrarás que a través de esa obediencia, no somos salvos por la obediencia, pero a través de esa obediencia tendrás una perspectiva diferente. ¿Cuál perspectiva? La mente de Cristo. Bueno, pasemos al último verso, el verso 23, que dice... Y tenemos una palabra diferente. Había una palabra que traduje varias veces la semana pasada como las guarniciones de los filisteos. Esto se refiere a ese grupo de militares o puestos de vigilancia, lugares donde se encontraban los mejores soldados. Pero tenemos una palabra diferente en este caso y tiene la misma raíz pero en una forma distinta. La palabra es matzav y esto significa un puesto militar. Esto es, de nuevo, un grupo de buenos soldados que van a ser los que lideren a los demás en la batalla. Y dice aquí, y este puesto militar de los filisteos salió al paso de Micmas. Es decir, que iban avanzando. ¿Y hacia dónde avanzaban? Avanzaban a donde sabemos que Saúl estaba ubicado, antes de ir a Gilgal. ¿Qué les decía esto al pueblo? Les estaba diciendo que ellos saldrían y que traerían destrucción sobre todo lo que pertenecía a los hijos de Israel. ¿Y qué les dio la autoridad para hacer eso? Una cosa, la necedad del rey Saúl. Porque él no estaba comprometido con las instrucciones de Dios. Saúl no basó sus decisiones ni su seguridad en la presencia de Dios, en la obediencia a la palabra de Dios, sino, ¿qué hizo en cambio? Fue grandemente influenciado por el peor consejero posible. Fue grandemente influenciado por su perspectiva, por su propia perspectiva humana. Miró la situación, tomó una decisión y actuó como él sentía, que fue forzado para actuar. Forzado por su carne. Cada vez que estemos operando sin la dirección de la palabra de Dios, vamos a estar operando en la carne. ¿Y qué podemos esperar cuando hacemos eso? Podemos esperar la derrota. Podemos esperar que el enemigo nos conquiste por causa de nuestra desobediencia. Tenemos que ser personas que aprenden a obedecer y a confiar en Dios. Al hacerlo, creceremos y tendremos esa perspectiva que agrada a Dios. Una perspectiva arraigada en la mente de Cristo, para que sirvamos a Dios y cumplamos su voluntad, su propósito, y que Dios esté bien complacido con nosotros. A eso hemos sido llamados como pueblo de Dios que somos. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.